yo creo que ahora podemos pasar a presentar a Jeronia Cubells, que viene del grupo de investigación de Carmen Miralles Guasch, que es una geógrafa muy conocida, su trabajo es ampliamente publicado y que siempre está en la idea de que la movilidad es una oportunidad. Hemos hablado ahora de los edificios y de la sostenibilidad en los edificios desde un punto de vista de género, y ella va a hablar de la ciudad. Vente aquí si quieres. Tiene la edad de mi hija. Carmen no pudo venir y vino y digo que venga la gente joven y que nos cuente en qué está investigando. Gracias, Jeronia. Gracias. Vale, pues si os parece empezamos. Buenos días. Dime. Estamos muy encantados de que ella esté aquí con nosotros. Vale, gracias. Bueno, pues como ha comentado, mi nombre es Jeronia Cubells, estudio en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy investigadora predoctoral en el Departamento de Geografía, pero yo antes he estudiado Ciencias Ambientales. Y mi propósito hoy es explicar la perspectiva de género en urbanismo. Primero os voy a poner un ejemplo que es paradigmático de por qué es importante introducir la perspectiva de género en urbanismo, y después os voy a explicar las investigaciones que estamos haciendo en el grupo de investigación. Así que para eso, primero de todo, nos vamos un segundo en Suecia, en esta ciudad que se llama Karlskoga. ¿Hay alguien aquí que haya leído La mujer invisible? Invisible Woman en inglés. ¿Sí? Pues ya sabrás cuál es el ejemplo. En esta ciudad se propusieron hace ya más de 10 años revisar todas las políticas públicas desde una perspectiva de género para ver si había alguna discriminación. Y medio en broma un funcionario dijo, bueno, lo que seguro que no van a revisar va a ser la retirada de nieve. Pero la Comisión de Género no lo tenía tan claro y dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos a revisar cómo se retira la nieve en la ciudad para ver si hay una situación de sexismo. Pero para entender si hay sexismo en la retirada de nieve, primero tenemos que entender cómo funcionaba en esa ciudad en concreto. Y lo que hacían, primero retiraban la nieve de las carreteras y después de las aceras y de los carriles bici. ¿Qué pasa? Que tanto en esa ciudad como en todas las otras ciudades, quien más camina son las mujeres, mientras que quien son los usuarios mayoritarios del coche son los hombres. Y eso ocurre en Suecia, pero también en Barcelona. Y veréis que muchos de los estudios de caso o de los ejemplos que pongo son de Barcelona porque estudio allí. En Barcelona, en esa ciudad, hay el doble de conductores que son hombres que mujeres. Y no solamente eso, si hay un coche en casa también son los más propensos en utilizar ese coche. Las diferencias de género no solamente influyen en el modo de transporte, sino en cómo son esos desplazamientos. En términos generales, los hombres tienen desplazamientos más lineales, de casa al trabajo, del trabajo a casa, mientras que muchas mujeres encadenan un desplazamiento tras otro para encadenar trabajo productivo y reproductivo, que es aquello que se asocia con los cuidados, como acompañar a una criatura al colegio o una persona mayor a un hospital. Así que, si volvemos a Suecia, pues quizás sí que había sexismo en cómo se había diseñado la retirada de nieve, porque priorizaba los intereses de aquellos conductores de coche que mayoritariamente eran hombres, mientras que las personas que andaban tenían que esperar a que se retirara la nieve. Y como vieron que no había mucha diferencia en el coste de retirar la nieve de un sitio u otro, decidieron revertirlo a ver qué pasaba. Así que en 2011 empezaron, primero de todo, a quitar la nieve de las aceras y de los carriles bicis y después de las carreteras. ¿Qué pasó? Esto no se lo esperaba la municipalidad, pero resultó que salieron ganando dinero de esta medida. ¿Y eso por qué? Porque había menos lesiones, había menos ingresos en el hospital de gente que resbalaba
caminando por el hielo, menos dislocaciones, etc. Obviamente lo importante de esto es que había menos personas heridas, no que tuvo un impacto económico en la sanidad que es pública y que la pagan entre todos. Pero si lo pensamos en términos aún más neoliberales, esta gente no tenía que darse de baja y podía seguir trabajando. Y esta gente, las personas que caían, que eran peatones, en su mayoría eran mujeres. Así que introducir esta perspectiva de género en esta política dio como resultado que hubo menos personas heridas porque tenía un impacto sobre la salud de las personas. La autora de este libro, su argumento, es que cuando los planificadores urbanos diseñaron esta política no había una maldad, no había una intención de herir a las mujeres, sino sencillamente lo diseñaron entendiendo sus propias necesidades y entendiendo sus propios patrones de desplazamiento. ¿Qué pasa? Que se olvidaron de cómo se desplazan las otras personas que no eran hombres. Pues puesto aparte de este ejemplo que explica los impactos sobre la salud, también pone otro que explica los impactos económicos de ignorar la perspectiva de género, y es el sistema tarifario en el bus de Londres. ¿Cómo funcionaba antes? Antes, cada vez que subías a un bus, pagabas, por lo que si hacías un transbordo tenías que pagar 2 veces. Mirando las encuestas de viaje, vieron que quien afectaba más esta política de tarificación eran a las mujeres, porque, como hemos dicho antes, tienden a encadenar más desplazamientos. Decidieron cambiar el sistema de tarificación, que me imagino que en muchas ciudades ya es así, ¿no? Que en el momento que pagas tienes X tiempo para desplazarte, y demostrando que no tener una perspectiva de género precarizaba aún más a las mujeres. Sí que tiene también consecuencias económicas. Dicho esto, os voy a explicar qué estamos investigando nosotros desde Barcelona y os voy a poner 3 ejemplos. Primero de todo en bicicletas, el segundo en contaminación ambiental y el tercero en la experiencia caminando. Y todos estos, las implicaciones que tienen en las políticas urbanas o cómo están diseñadas las ciudades. Y aparte de la perspectiva de género, también voy a hablar de qué perspectiva utilizamos para entender cada uno de los problemas, cuál es la metodología. Haciendo encuestas vimos que en la ciudad de Barcelona había la mitad de los usuarios de ciclistas que se identificaban como mujeres. Aquí podemos pensar, bueno, ya está, tema solucionado, ¿no? Ese mismo año se hizo también esta encuesta en Valencia y había un 70% de los usuarios que se identificaban como hombres. No sé ahora si se ha actualizado esta encuesta y cómo está la situación en Valencia. Pero aparte de eso, también queríamos entender cómo se utilizaba el espacio, porque estudiamos geografía, qué elementos del entorno urbano priorizaban más unos u otros, qué velocidad se desplazaban por el espacio urbano, etc. Y una forma de entender esto, de estudiar esto, es a partir del GPS. Todos vosotros tenéis uno en el móvil, me imagino, que indica la posición en la que os encontráis cada X tiempo, por lo que podemos ver las rutas que hacen las personas. En este estudio teníamos unas 300 personas que se desplazaban en bicicleta o en patinete eléctrico para entender sus patrones de movilidad en la ciudad. Y desagregando estos datos por género, vimos que las mujeres tendían a utilizar más los carriles bici y evitar otros espacios como las zonas 30, donde el espacio está compartido con los conductores, o las zonas de peatones, donde el espacio a veces también está compartido, aparte de con peatones, con coches. Así que una medida que están implementando muchas ciudades, que parece la más sencilla para fomentar el uso de la bici, que es cambiar la velocidad de muchas calles, vemos que si lo que se desea es tener una cuota diversa de ciclistas, no se va a conseguir porque las mujeres en nuestro estudio utilizaban más aquellos carriles bici que estaban segregados de los coches. Después voy a explicar mis hipótesis. Otro hallazgo que encontramos es que las ciclistas tendían a hacer desplazamientos
más directos, más rectos, es decir, no se desviaban para pasar por un parque o para evitar una calle que tiene más contaminación, sino que seguían la ruta más recta. Y mirando entrevistas en otras ciudades, explicaban que los motivos de ir en bicicleta no son recreativos, no son lúdicos, sino forman parte de este malabar de combinar trabajo productivo y reproductivo, y que ir en bicicleta facilita esto, pero no es un motivo recreativo, que ni tienen el tiempo para pasar por un parque, por ejemplo, para tomar una ruta que pueda ser más placentera. Y el último hallazgo de este estudio, os voy poniendo los títulos por si a alguno os interesa que lo podáis buscar, es que las ciclistas circulan mucho más deprisa de noche comparado con cuando circulan de día, o incluso comparado con los hombres. Y todo esto lo podemos saber a partir de los datos GPS, pero para dar sentido a estos datos falta algo más. Y en otra encuesta vimos que la mitad de las ciclistas en Barcelona han padecido acoso yendo en bici. Así que parece que poniendo más carriles bicis con un muro que separe de los coches, ¿no?, que hemos dicho que en su mayoría quien conduce coche son hombres, son medidas que son insuficientes y faltaría algo más. Dicho esto, también voy a hablaros de caminar. Me imagino que muchos de vosotros habéis escuchado lo de la ciudad de los 15 minutos. Esto es otro ejemplo de la infraestructura está, ¿qué más? La ciudad de los 15 minutos no es una ciudad donde quieres estar 15 minutos e irte, sino es una ciudad donde en un rango de 15 minutos caminando o yendo en bicicleta tengas acceso a que puedes cubrir todas las necesidades urbanas, desde ir a un supermercado, a tener acceso a un colegio público, a sanidad pública, pero también a entretenimiento, a bares, restaurantes, etc. Y mapeamos la ciudad de los 15 minutos en Barcelona para ver la infraestructura que ofrecía la ciudad. Y vimos que la gran mayoría de los habitantes en Barcelona residen ya en la ciudad de los 15 minutos. Y quizás los que no residen allí es porque deciden alejarse en las montañas, pero la ciudad en sí ya ofrece esta infraestructura. En el caso de Valencia también lo calculamos y os dejo la página web por si os interesa. Aparte también hay indicadores de micromovilidad, de vitalidad urbana. Hasta aquí la pausa publicitaria. Volvamos a Barcelona. Pues la mayoría de habitantes ya residen en esa ciudad de 15 minutos. Ya hay la infraestructura. ¿Qué pasa? Que mirando los hábitos de movilidad vimos que solamente un 26% realmente la vivían en esa ciudad. Es decir, que hacían todos sus desplazamientos andando o en bicicleta en un radio de 15 minutos andando. También se incluye el transporte público y se descartan los desplazamientos en coche porque se considera que van en contra de los principios de la ciudad. Y quien más vivía esta ciudad de los 15 minutos eran en su mayoría mujeres y personas de edad avanzada. También, para poner un ejemplo, de acuerdo a la infraestructura está allí, ¿qué más podemos hacer a partir de ahora? Y lo siguiente que me interesaba a mí es saber, en temas de contaminación, quién contamina más, que yo creo que a estas alturas de la película ya nos hacemos una idea. Pero aparte de la perspectiva de género, quería incorporar otras perspectivas que han aparecido en el vídeo en el principio, que es la perspectiva de edad, pero también que es la perspectiva de haber migrado, para entender cuál es el impacto ambiental en las ciudades de cada uno. Y este es el único gráfico que os voy a poner. ¿Cómo se lee? Es una pirámide de población. Las barras grises indican la muestra que tenemos, ¿no? O sea, el porcentaje de encuestados en cada franja de género y edad. Y las barras azules indican la distribución de emisiones.
En un mundo utópico ideal donde todos tenemos los mismos recursos y se nos permite contaminar lo mismo, las barras azules y las barras grises se solaparían porque cada uno emite lo que es proporcional a el tamaño de su grupo. ¿Qué pasa? Cuando la barra azul supera la gris, es que ese grupo contamina mucho más de lo que sería justo en términos equitativos. Y si la barra gris supera el azul, es que hay mucha más población en ese grupo de lo que contamina. ¿Qué vemos? Que los hombres de mediana edad, independientemente de dónde hayan nacido, contaminan casi el doble de lo que se permitiría si todos contamináramos igual. Mientras que las mujeres jóvenes o mayores, y sobre todo aquellas que han migrado, es decir, que han nacido fuera de Europa, contaminan mucho menos. Esto es en términos distributivos, pero si lo miramos por cada individuo, vemos que de media los hombres de mediana edad nacidos en Europa contaminan hasta 5 veces más que las mujeres jóvenes o mayores que hayan migrado. Y no es que yo contamino y yo me como mi contaminación. Nosotros sabemos que la contaminación no se distribuye de forma homogénea en el espacio, sino que tiende a concentrarse en barrios históricamente marginalizados. Y a quien más afecta esta contaminación en la mayoría de ciudades en Europa y en Estados Unidos es a las mujeres, es a las personas de edad avanzada y es a las criaturas. En Barcelona solamente la mitad de los casos de asma infantil se atribuyen a la contaminación. O sea que si no hubiera contaminación habría un 50% menos de casos de asma infantil, por no hablar de muertes prematuras o de las afectaciones que puede tener en la salud mental, porque muchas veces también va asociado con contaminación sonora. Vale, y el último proyecto, ya sabemos en datos GPS de forma objetiva cómo se mueve la gente, ya sabemos que hay impactos ambientales que solamente se ven aplicando una perspectiva de género. Lo último que quería estudiar es cómo es la experiencia de caminar, porque caminar, la movilidad nos da acceso a la ciudad, nos da acceso al trabajo, nos da acceso a encontrarnos con amistades y por eso se asocia al bienestar. En este último proyecto entrevisté a un grupo de más de 20 personas que se identificaban como mujeres lesbianas, bisexuales o queer para entender cuál era su experiencia caminando. Y aparte de las entrevistas, también les pedí si podían dibujar estos mapas que se llaman mapas de alivio, en inglés Relief Map, que los inventó una geógrafa feminista en Barcelona llamada María Rudó. También os dejo la página web del proyecto. ¿Cómo se leen estos mapas? La parte de abajo, el eje X, representa cada uno de los desplazamientos que hablamos en la entrevista. Por ejemplo, el segundo, que dice casa novia, es el desplazamiento que hace esa chica cuando va con su novia a su casa. Y el último, por ejemplo, que dice feina, pues es el desplazamiento de trabajo. El eje vertical, el eje Y, lo que representa es el bienestar o el malestar en cada uno de estos desplazamientos. Y los colores son cada una de las identidades. Todas estas identidades están asociadas a estructuras de poder que causan situaciones de privilegio y opresión. Y lo que vemos, por ejemplo, lo importante de estos mapas es que reflejan que en cada sitio una persona puede sentirse de forma diferente dependiendo de sus identidades. Por ejemplo, en los 2 primeros desplazamientos esta persona siente un cierto malestar por cómo se percibe su identidad de género y su orientación sexual, mientras que cuando se desplaza al trabajo este malestar se ha reducido. Pero podemos añadirle muchas más perspectivas, aparte de género, de sexualidad, de edad, de racialización. Y es que había participantes que no les bastaba el mapa para describir el malestar que sentían cuando caminaban en ciertos barrios. En este caso, este pico se debe a la clase, pero este participante también añadió cuál es su experiencia con la cisnorma y todo esto para decir de la importancia que tiene tener en cuenta todas estas perspectivas para entender
cómo cada una de nosotras vive el espacio más allá del género. Y lo último que pregunté a las entrevistadas es, de acuerdo, después de todo lo que me has explicado, ¿qué debería cambiar para que tú te sintieras mejor? Y la mayoría no hacían referencia al entorno construido, no hacían referencia a los árboles, que son muy importantes y ya están allí, sino que decían que lo que reclamaban, que tenía que cambiar, era el derecho a sentir bienestar cuando están en la ciudad, que es un derecho que no está recogido, pero que aún así reclaman el derecho a sentirse bien y a no tener que estar pendiente de quién hay, cómo es el espacio o de quién hay en el espacio cuando, por ejemplo, caminan con su pareja. Y ya voy a ir terminando. Hasta aquí las conclusiones. Querría destacar, que ya lo he hecho a lo largo de la charla, la importancia de añadir todas estas perspectivas para entender cómo se vive en las ciudades, porque sin la falta de estas perspectivas hemos visto que las ciudades pueden herir, como en el caso de las ciudades en esa ciudad sueca, que nos pueden precarizar, como el sistema de terrificación en Londres, que nos pueden enfermar, también como el caso de contaminación en Barcelona, o que nos pueden hacer sentir malestar o bienestar, como el caso que os comentaba al final en Barcelona. Y que la perspectiva de género no solamente tiene que utilizarse para constatar que hay diferencias, sino también para reducir estas diferencias, para hablar de que tiene que haber una redistribución de los trabajos de cuidado en las parejas heterosexuales, por ejemplo, si esto es lo que hace que tengamos patrones de movilidad distintos. Muchas gracias a todas. Si queréis hacer preguntas, exacto, al final, si alguna os siente cómoda, os dejo mi correo, o si no, también estaré por aquí. Muchas gracias.